Hola Jorge, mucho gusto Hola. de tenerte en este programa. Y quiero empezar esta conversación preguntándote, tú eres uno de los gestores del socialismo renovado. ¿Significa eso que validaron la democracia liberal como sistema? Bueno, lo que se ha llamado el proceso de renovación en Chile corresponde a una reflexión muy profunda que se hace tanto en Chile como en el exilio en los años siguientes al golpe militar, y que lo que examina es la relación entre democracia y socialismo. Al hacerlo hay diría yo, una revalorización muy importante de parte de ese proceso renovador de la democracia liberal, por la que siempre había habido un aprecio, pero se tendía más a destacar sus limitaciones. Entonces, la renovación se incrusta en una reflexión que por lo demás es universal. Estoy hablando de los años en que Berlinguer lleva al Partido Comunista Italiano al pic de su performance electoral, en que la obra de Gramsci comienza a ser difundida mundialmente. Antes la conocían solo los que leían italiano, en que aparece la edición crítica de los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Es un debate en todo el mundo, y la renovación se funde en ese debate. En ese contexto. Tiene, por lo tanto, el proceso una influencia muy fuerte, te diría yo, del pensamiento gramsciano y del eurocomunismo. Pero tú eras revolucionario en la década del 60. Yo sigo considerándome un revolucionario. Pero los métodos cambian. Sí, Eugenio González, es un personaje porque sí, yo tengo una enorme admiración, ex rector de la Universidad de Chile y el más grande teórico que ha tenido el socialismo chileno. Tiene una frase en uno de sus textos que dice: se es revolucionario por los fines. Cuéntame, tú no estabas aquí en Chile cuando se gesta el famoso Congreso de Chillán, pero tú ya eras socialista en ese momento. Sí, yo ingresé al Partido Socialista cuando era estudiante universitario todavía. Tuve un comienzo en la Juventud Radical, en el Grupo Universitario Radical. Mi familia era radical, mi padre era radical. Mi primer contacto con la política era acompañar a mi padre cuando tenía 12 o 13 años a la asamblea Pedro Aguirre Cerda del Partido Radical. Yo guardo un gran recuerdo del Partido Radical, pero digo que en realidad desde que tengo derecho a voto a partir de los 18 años he sido siempre socialista, he votado siempre socialista. Entonces se produjo allí una ruptura, y individualmente después quienes abandonamos las filas del radicalismo cuando el Partido Radical ingresó al gobierno de Alessandri, eso fue el 61 o 62. 61, 62, claro. A poco andar, individualmente, porque nunca lo hicimos colectivamente, llegamos al Partido Socialista. Sí, yo soy socialista desde el año 62. ¿Y qué impacto produjo en ti las declaraciones o el acuerdo que se llegó en Chillán en torno al tema de la violencia como método para llegar al poder? Mira, dos cosas. Primero, yo en realidad estaba fuera de Chile, porque me fui a estudiar economía a Estados Unidos en el año 67, y estuve 2 años fuera, regresé el año 69. Y no hacía un seguimiento, me dedicaba a estudiar. Demasiado, considero yo, porque me perdí de conocer otras cosas, de conocer mejor el propio país en que estaba. Así que no hacía un seguimiento, pero para ir al fondo del tema, porque yo me siento solidario de la historia del Partido Socialista en su conjunto, de sus luces y de sus sombras. Hay que considerar lo del Congreso de Chillán en el marco del mundo en que vivíamos. Yo creo, tú eres historiadora, yo creo que uno de los grandes errores que se comete a veces cuando los simples ciudadanos hacemos análisis del pasado es que no lo situamos en el contexto en que se vivía. Hay que historizar ese fenómeno. Y en realidad América Latina vivía un momento y el tercer mundo en general, de un auge de las luchas denominadas revolucionarias, entendiendo por revolucionarias los medios que se usaban para lograr los fines. La revolución cubana había sido en 1959, el impacto en toda América Latina era muy grande. Chile era una anomalía, Allende era una anomalía. Allende tenía que explicar en todas partes por qué él era partidario de la vida democrática y del voto y no del fusil. Y el Partido Socialista, donde siempre ha habido, desde su fundación hasta hoy día, distintas sensibilidades, es un partido muy vivo,
muy rico, con diferencias internas, tuvo en ese momento un acercamiento con los sectores que tenían perspectivas revolucionarias y mayor desconfianza de la democracia en América Latina. Y ese sector expresó en el Congreso de Chillán una visión de sospecha respecto a las posibilidades de la vía electoral. Es un poquito más que, perdón Jorge, un poquito más que sospecha. Ellos dicen que, se dice ahí, que es la única vía, la violencia, para llegar al poder y poder transformar la sociedad. Lo que pasa es que también hay que poner eso, yo no quiero justificar porque a mí me parece eso, la resolución del Congreso de Chillán, para decírtelo y despejar cualquier duda, me parece que era contradictoria con el planteamiento de Allende. Entonces, en realidad había una dicotomía. Eso es evidente. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, también hay que analizar los textos desde el punto de vista teórico de quien los elabora. Para quienes plantearon ese texto y ese acuerdo del Congreso, todo Estado constituye violencia. El Estado democrático, liberal, constituye violencia en esa teorización, porque el Estado es un aparato que maneja el monopolio de las armas a través de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y por lo tanto, además de otros mecanismos, yo diría hoy día, ejerce una violencia física o intelectual o moral sobre la ciudadanía. De modo que esta violencia que el Partido Socialista aprueba en ese Congreso es una violencia de respuesta. No estoy justificando, sí, de acuerdo, sí, pero lo estoy explicando. Lo que pasa es que también se toma, justamente más que como respuesta, se toma el Congreso de Chillán como la manifestación más clara para entender después lo que va a pasar el 73, el 11 de septiembre. Es decir, que el 11 de septiembre va a ser la reacción justamente a esa acción. Yo creo que hay una desproporción total entre los dos hechos. El Congreso de Chillán, si tú lees los 20 y tantos congresos del Partido Socialista y todas sus resoluciones, lo podemos hacer un día. Yo creo que vamos a encontrar decenas de acuerdos de los congresos del Partido Socialista que no se llevaron a la práctica. Los partidos, las personas, tienen que ser básicamente juzgados por sus hechos. Yo no digo que los dichos no valgan, porque los dichos también generan conductas, pero básicamente por sus hechos. Y el hecho es que, a poco andar del Congreso de Chillán de 1967, el Partido Socialista se estaba preparando para las elecciones parlamentarias de 1969 y para las elecciones presidenciales de 1970, y levantando la candidatura de Salvador Allende o de Aniceto Rodríguez. Entonces, este partido que adoptó este acuerdo tan trascendente en el Congreso de Chillán, resulta que una semana después volvía a lo que era su práctica política, que era una práctica esencialmente democrática. Aunque entonces, en el 71, en el Congreso de La Serena, digamos, reafirman lo de Chillán. El Congreso de La Serena lo que se reafirma es una desconfianza respecto a que los sectores dominantes de la sociedad chilena vayan a respetar la democracia y permitirle a Allende que gobierne. Yo creo que la historia muestra que esa desconfianza tenía una cierta justificación, porque mi visión personal es que efectivamente tanto el intervencionismo norteamericano como la acción de la derecha chilena perturban gravemente las posibilidades de gobernar del presidente Allende. En esto que tú decías recién, de que los hechos son los que importan en la historia, usando ese mismo argumento, podríamos decir... No exclusivamente. De acuerdo, pero podríamos decir entonces que, por ejemplo, el general Pinochet, al entregar el poder a Patricio Aylwin, lo que hizo fue, de alguna manera, iniciar el proceso, ser el gestor del proceso democrático posterior. No, no me parece. Yo creo que lo que él quería era permanecer por 8 años más. Esa era su voluntad. Se presentó de candidato al plebiscito para eso. Es eso lo que siempre quiso. La Constitución, según yo entiendo, de 1980 se hizo de esa manera precisamente para permitir de una manera un poco menos burda que él gobernara hasta 1997. Y entiendo además, no conozco yo el interior de esos debates, que no fue fácil que él reconociera el triunfo del plebiscito. Entonces yo no compartiría una afirmación como esa. Ahora, volviendo también un poquito atrás,
¿Tuviste tu participación después de que llegaste de estudiar en Estados Unidos, participación en la elección presidencial de Salvador Allende? Mira, para ser sincero, yo estaba loco de ganas de venirme. Ajá. A vivir este proceso. Exactamente, porque venían las elecciones presidenciales. Entonces me fui 2 años, di mis exámenes de doctorado, aprobé mis exámenes de doctorado y correspondía que yo hiciera mi tesis. Y me pedían en la universidad que yo me quedara a hacer la tesis allá y me decían, mire, si usted se va no la va a terminar nunca. Y yo decidí venirme. Volví al Instituto de Economía de la Universidad de Chile, de donde había salido antes, y me incorporé a hacer clases en la Escuela de Economía y en el posgrado que existía en ese entonces, donde yo mismo había estudiado, que era Escolatina, uno de los primeros posgrados que hubo en Chile. Entonces me vine después de 2 años porque quería estar en la elección presidencial. Y me incorporé plenamente a la elección presidencial del 70 en los niveles que yo tenía. Yo era un economista, entonces nos dedicamos con un grupo de economistas socialistas a recorrer los CUP, que eran los comités de unidad popular, en Santiago y en otros lugares del país, explicando el programa de la unidad popular. Y participamos en todos los eventos de masas de la campaña, pero no tuve yo un rol particular de dirección en la campaña. Pero en el año 71 tú ya eras un asesor directo, si mal no recuerdo, del presidente Allende justamente en materia económica. ¿Cómo llegaste a esa asesoría que era re importante? Te cuento su historia porque además me gusta mucho. Bueno, yo sentía una admiración y un respeto reverencial por Allende. Recuerdo hasta el momento, la primera vez que lo vi físicamente, porque como no había televisión, o la televisión era muy limitada a partir del año 62, uno veía rara vez a sus líderes, y la oportunidad de verlos físicamente era yendo a los mitines, a las manifestaciones. En realidad la gente iba a las concentraciones muchas veces para divisar al candidato. Pero yo era amigo de las hijas del presidente Allende, en particular de Isabel y de Beatriz, con quienes compartimos aproximadamente, ellas son más jóvenes que yo, pero compartimos época en la universidad. Isabel estudiaba sociología, Beatriz medicina, yo era estudiante de derecho. Yo en realidad originariamente soy abogado, aunque nunca ejercí. Y por esa vía fue que tuve más acceso al presidente Allende. Antes habíamos tenido un contacto el año 64, 63 o 64, que yo fui candidato a presidente de la FECH por el FRAP. Y allí guardo con mucho orgullo el recuerdo que me proclamaron en el patio central de la FECH, que existía en la Alameda en esa época, Allende y Volodya Teitelbaum. Y después, un día el presidente me mandó llamar, porque antes de asumir, entre septiembre y noviembre, había una reunión del Pacto Andino en Lima. Entonces, Gabriel Valdés, que era el canciller, le ofreció a Allende que incorporara en la delegación a alguien para que se hiciera la transición. Ahí conocí yo a mi amigo Juan Somavía, director general de la OIT, que era el jefe de la delegación chilena, y me llamó Osvaldo Puxo, el secretario de Allende, y me dijo, mire, usted se va mañana a Lima. Yo era un profesor de teoría económica en la Universidad de Chile. Y le dije, ¿me puede decir a qué? A una reunión del Pacto Andino, porque el canciller Valdés, y le dije, yo quiero decirle algo muy honestamente, yo no tengo idea de lo que es el Pacto Andino. Yo me dedico a la teoría económica, hago clases de teoría económica. No importa, me dijo, esta es una instrucción del presidente. Bueno, partí yo a su orden. Al día siguiente a Lima. No tenía en realidad mucho que ponerme, porque era un profesor universitario que usaba un suéter grueso para hacer clases, un profesor sesentista, ¿no? Era revolucionario, artesanal, etc. Entonces, al regreso, Allende me pidió, yo volví al Instituto de Economía, y Allende me pidió en el mes de diciembre que yo negociara la compra de Zigzag.
me dijo, mire, no quiero que esto lo negocie el Ministerio de Economía porque esta es una empresa de ideas, yo no quiero forzar la compra de esta empresa, quiero que sea una compra con el pleno consentimiento de los dueños, porque yo quiero armar una gran editorial pública, pero no quiero que nadie diga que quiero monopolizar la difusión de las ideas. Eso era Quimantú después. Sí, eso fue Quimantú. Ahí estuve un mes, 2 meses, en una aventura muy interesante, pero en el mes de febrero tenía que volver a la universidad. Yo era director del instituto, Pedro Buscovich se había ido al Ministerio de Economía. Y desesperadamente empecé a tratar de deshacerme de esta empresa, ¿sí? Para volver al instituto. Finalmente lo logré, pero ahí me llamó Beatriz y me dijo, mira, mi papá quiere que vengas a ayudar a la moneda en cuestiones económicas. Parece que Allende sabía poco de economía. Yo creo que sabía poco. Yo creo que no era su fuerte. ¿Y cuál era el planteamiento económico que tenía la Unidad Popular? Te lo pregunto porque hay mucha gente que lo sabe, pero también hay mucha gente joven que escucha este programa y sería bueno hacer una pequeña síntesis. ¿Qué es lo que ustedes querían? Mira, Allende tenía, no era su fuerte el conocimiento económico, pero tenía un equipo de economistas que lo había acompañado en todas sus campañas desde 1958 por lo menos, y que eran básicamente un grupo de economistas desarrollistas de izquierda vinculados a la CEPAL y a los organismos internacionales. Ahí estaba Pedro Buscovich, Carlos Matu, Gonzalo Marner padre, Max Nolf, Ernesto Torrealba, en fin, Jacobo Chatán y otros. El que hacía de cabeza era Pedro, y Pedro, lo que Pedro planteaba en materia económica, que fue la política del gobierno de la Unidad Popular, era generar en Chile un círculo, lo que él denominaba un círculo virtuoso, romper un círculo vicioso que hacía que el sector industrial tuviera una capacidad ociosa muy alta, y por lo tanto la política de Pedro Buscovich era en términos macroeconómicos una política neo-keynesiana. Él planteaba una redistribución de ingresos por la vía de aumentos de los ingresos de los sectores más bajos que impactaban en el aparato productivo y aumentaban los niveles de producción. Y paralelamente la constitución de un área de propiedad social. Esa área de propiedad social tenía 2 componentes, uno en el agro, que fue la reforma agraria, 3 diría yo, otro en la minería, que era la nacionalización de las grandes minas de cobre, y otro en la industria, que era la creación del área de propiedad social en la industria, es decir, la incorporación de decenas de grandes empresas industriales a un área de propiedad del Estado. Eso era aproximadamente el perfil de la política económica que impulsó el gobierno. ¿Y por qué fracasó? Porque es un hecho que fracasó, ¿no? Mira, yo creo que hay distintos factores. Si encapsulamos este concepto exclusivamente en términos económicos, de análisis económico, lo sacamos de su contexto político, social, yo diría que el planteamiento del gobierno de la Unidad Popular tenía algunas debilidades. Creo que era muy débil en la consideración de la política monetaria. Todo el aspecto financiero de la economía estaba poco considerado en él. Y en segundo lugar tenía algunos supuestos que yo creo que en el modelo de Pedro Buscovich probaron que no eran 100% realistas, ¿no? Uno se refería a hacia dónde se iba a orientar la demanda cuando se produjera el aumento de los ingresos. Se suponía que la gente iba a comprar más alimentos esenciales, más farmacéuticos, más ropa, artículos de uso, artículos básicos. Cotidiano, claro. Y los hechos probaron que parte importante de esa demanda se iba, por ejemplo, a la línea blanca. Es decir, a la compra, podía ser una familia muy pobre, pero quería tener acceso a bienes como eran en ese entonces los televisores, que eran una cosa que recién se estaba difundiendo, no tenía la difusión masiva que tiene hoy día. Y además yo agregaría que la idea de la capacidad ociosa era sin duda correcta, pero hay una cosa en economía que se llama la matriz de insumo-producto y que establece la relación entre los distintos sectores. Cuando tú tienes capacidad ociosa, la economía puede ocupar esa capacidad ociosa si crece,
pero hasta el límite del sector que tiene menos. Entonces, por ejemplo, uno de los sectores que tenía menos parecía ser el transporte, y por lo tanto allí tendía a topar. Las otras industrias o empresas no podían crecer más porque tenían un cuello de botella en la más baja. Ahora, te digo, he hecho un ejercicio casi escolar de análisis, porque yo creo que es imposible no poner la política económica de la Unidad Popular en el marco político. Y allí tocaba los grandes intereses agrarios, los grandes intereses de las empresas internacionales de la minería y los grandes intereses del poder económico financiero, los bancos e industrial en Chile. Entonces, la intervención americana y la oposición concreta de la derecha y del empresariado significó formas de sabotaje, formas de perturbación a la política económica de Allende que fueron muy serias y que implicaron que los defectos que su política podía tener se magnificaron enormemente. Una pregunta que me surge. Se dice, yo no estoy tan clara, y tú como asesor económico de Allende quizás lo puedas aclarar. Se dice que el primer año de la Unidad Popular, todas las cifras lo demuestran, fue un año realmente excepcional, pero que toda la política económica que el gobierno incentivó el año 71 tenía como meta, como objetivo, poder ganar elecciones y poder producir la transformación final, digamos, hacia el socialismo lo más rápidamente posible, pero a partir de este proceso. ¿Es cierto que había detrás de la política económica y este auge y desarrollo, digamos, de la economía en el año 71, sabiendo que no habían recursos a posteriori, es cierto, digamos, que se da esa situación? Por lo menos Allende no lo veía de esa manera. Yo te voy a decir, yo nunca oculté en mi nivel las diferencias que yo tenía con las medidas que a veces se adoptaban. Y yo tenía la posibilidad de decírselas porque yo tenía una oficina a 30 metros de la de Allende en La Moneda hasta mediados del año 71. Y después seguí, en que me asumí la dirección de Codelco, seguía yendo mucho a La Moneda porque quedé pegado a ese grupo de amigos y a ese grupo de gente, y en particular al presidente. Pero así, yo estaba ahí, ¿no? Allende realmente creía lo que él decía, no había maquiavelismo en el planteamiento de Allende. A lo mejor en otros podía haberlo, yo no lo sé, pero Allende no había ese maquiavelismo. Es más, él creía que los éxitos de ese primer año. Y una de las cosas que yo anotaba, yo trabajaba con mi querido amigo Arsenio Pupán, yo era asesor económico, Arsenio era asesor político, jurídico, que está desaparecido hasta hoy día, y teníamos los dos una gran confianza. Yo tenía 30 años, 31 años, Patricia, así que tenía por una parte la irreverencia de esa edad, y segundo, una cierta conciencia de que no pesábamos mucho en lo que decíamos. Pero yo en varias oportunidades le dije, mire, yo no creo que nosotros hayamos parado la inflación, pero Jorge me dice, si las cifras dicen, doctor, le digo, mire, la inflación es una cosa que yo creo que esto, si no adoptamos otras medidas, puede tener un impacto más fuerte. Pero bueno, yo era un joven economista que no pesaba, ni creo haber tenido tampoco la razón, porque yo tampoco, sinceramente, cuando la situación se complicó, yo creo que era muy difícil decir qué hacer, porque la situación había sobrepasado los instrumentos económicos, era una situación política y social. Ahora, en el plano político propiamente tal, ¿cuál era tu relación con Carlos Altamirano cuando él ya es nombrado secretario general del partido? Estamos hablando del 71. Enero del 71. Exacto. Bueno, ese porque había una posición distinta, ¿no es cierto?, a la que tú me estás planteando. ¿Con él? ¿Entre Allende y él, dices tú? No, entre tú, Allende, sí, y Altamirano. Porque tú eres más allendista, es claramente allendista. Para ser sincero, me considero un pájaro raro, un allendista altamiranista.
Sí. Cuando se eligió la nueva dirección del partido en enero del 71 en el Congreso de La Serena, en el que tampoco estuve, porque yo he militado en el Regional Santiago Centro del Partido Socialista, y allí mi corriente perdió las elecciones de delegado, así que yo no fui delegado al Congreso de La Serena. El Comité Central me designó jefe del Departamento de Profesionales y Técnicos del partido. Ese fue el primer cargo oficial que yo tuve en el partido, y es lo que fui durante el periodo en el partido, en el gobierno del presidente Allende. Y allí trabajé muy estrechamente, lo hacía desde antes, con Carlos Altamirano, de quien soy, él es uno de mis mejores amigos, a pesar de la diferencia cronológica de edad, porque yo creo que espiritualmente además no siento que haya ninguna, él es un hombre muy joven. Entonces, también viví parte de lo que era esa relación entre Carlos y el presidente Allende, que era una relación de mucha amistad. La gente a veces cree polariza, claro, en estereotipos, Altamirano y Allende. Era una relación de una amistad muy estrecha y de una comprensión recíproca de los roles que tenía cada uno. O sea, Allende tenía un rol como presidente, Altamirano tenía un rol como secretario general del partido, y tenían diferencias. Pero esas diferencias nunca empañaron esa relación, nunca se rompió esa relación de intercambio entre los dos, siempre lo que me tocó a mí ver. Yo estuve, muchas veces almorcé con los dos, en privado, en sus casas. Era una relación muy fraternal. Pero más allá de la relación personal, que a mí me parece muy bien, digamos, que sea así, los efectos políticos que trae, digamos, la posición en ese momento, porque después don Carlos Altamirano va a estar contigo en la renovación, pero en ese tiempo, digamos, es bastante fuerte para el propio gobierno de Allende esa posición quizás un tanto extrema de Carlos Altamirano y del Partido Socialista. ¿Cómo es la relación entre el partido y Allende, más allá de lo personal? Es una relación por momentos muy conflictiva en términos de ciertas acciones concretas. Por ejemplo, te digo, el partido siempre planteó al presidente, y lo hizo Altamirano y lo hizo Carlos Lazo, un gran amigo mío que falleció hace algunos años, que era el encargado de las relaciones con las Fuerzas Armadas, planteó que el presidente debía hacer uso de sus facultades constitucionales y buscar una modificación, y era perfectamente legal, de los mandos de las Fuerzas Armadas que permitieran el acceso a la dirección de oficiales que no tuvieran prejuicios con el proyecto del presidente Allende. No se trataba de nombrar militares socialistas, porque probablemente no había o eran pocos, pero se trataba de nombrar militares que no tuvieran un prejuicio y que tuvieran una fuerte adhesión democrática. Eso lo planteó siempre el Partido Socialista, y por una u otra razón el presidente no lo hizo. Yo creo que la razón más importante era porque él tenía una política militar que significaba mantener una relación óptima con el general Carlos Prats, y eso pasaba por un ejercicio muy respetuoso, muy cauteloso de lo que eran sus facultades. Pero había diferencias, por supuesto, entre el Partido Socialista y el presidente. Lo único que te quiero decir yo ahí es lo siguiente, porque en este tiempo se ha hablado mucho del Partido Socialista, incluso le leí a un, no sé si es socialista todavía o no, pero que escribe artículos periodísticos hablando del deshonor del Partido Socialista de no haber apoyado a Allende. Yo creo que eso no es así. Los principales colaboradores de Allende eran todos socialistas. Estoy hablando de Jaime Suárez, de José Toá, estoy hablando de Arsenio Pupán, estoy hablando de Hernán del Canto, Orlando Calderón, de su hija y lo que ella representaba en el Partido Socialista junto con Rolando Calderón. Todo eso estaba con Allende. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: ¿a quién de qué cabeza salió la idea que en el sistema presidencial chileno los presidentes tienen relaciones súper positivas con sus propios partidos? Yo no sé.
Pedro Aguirre Cerda enfrentó la renuncia de todos los ministros radicales de su gobierno. El Partido Radical se retiró del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, retiró a todos los ministros. Sí. ¿Para qué hablamos de Gabriel González Videla o de Carlos Ibáñez, que gobernaron con todos los sectores del país, concordaron y pelearon con todo? Yo estoy de acuerdo contigo. Y te voy a decir, Eduardo Frei Montalva, sí, claro. La dirección de la democracia cristiana, el año 67, ¿quién era el presidente? Rafael Agustín Gumucio, sí. Más Julio Silva Solar, Alberto Jerez, Bosco Parra, el 69 dividieron el Partido Demócrata Cristiano. O sea, el sistema político chileno tiene un componente que es un conflicto entre el presidente y sus propios partidos. El problema aquí es que el Comité de la Unidad Popular tenía que dar el visto bueno para todas las decisiones políticas que tomaba Allende. ¿No es así? No, no es así. Si hubiera sido así, mira, si hubiera sido así y el Partido Socialista hubiera sido tan tosudo, nunca se habría podido adoptar ninguna decisión. El Partido Socialista era tosudo y en algunas cosas equivocado, pero las decisiones siempre se adoptaron. Allende dialogó 3 veces con el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Socialista decía, mire, ese diálogo a mí no me gusta, porque la democracia cristiana, qué sé yo, tenía una visión muy dogmática sobre la democracia cristiana. Y sin embargo los diálogos se hicieron, porque el Partido Socialista en definitiva no vetaba las decisiones. Se hicieron y no llegaron a buen término, porque yo creo que ya era muy difícil que tuvieran éxito. El gran momento para un entendimiento entre la Unidad Popular y la democracia cristiana fue el primer periodo del gobierno. Claro, antes que asesinaron a Pérez. Claro, eso. Dime una cosa, tú hablaste de las relaciones militares del Partido Socialista con el mundo militar. En esas relaciones, ¿qué rol jugó a tu juicio el general Prat? ¿Hubo contactos directos con ustedes? ¿Y hasta qué punto el general Prat puede ser considerado un hombre más cercano a Allende que un hombre más neutro en materia política? Mira, yo conocí al general Prats, pero no lo conocí a fondo. Tuve una relación bastante estrecha con él cuando él quedó de vicepresidente de la República. Yo estaba en Codelco y en la gran minería del cobre había bastantes conflictos. El general me llamaba prácticamente todos los días por el citófono presidencial. Participé en reuniones sociales de dirigentes socialistas de Altamirano, Carlos Lazo, con el general Prats y con señoras. No estuve nunca en reuniones políticas con el general Prats porque no me correspondía. Yo tengo una gran opinión del general Prats como ser humano, como persona. Creo que era un militar con una sensibilidad intelectual y democrática muy fuerte. Si tú me preguntas si él era un allendista o él era un demócrata que lo que avalaba era la institucionalidad, la legalidad, la Constitución, yo te diría que es lo segundo. Yo no creo que él haya sido un allendista. Cuéntame, se ha acusado al presidente del Partido Socialista, Carlos Altamirano, muchas veces de que con su discurso el 9 de septiembre en el fondo generó el golpe. Es decir, no es que lo haya generado, porque es obvio que hay todo un proceso anterior, pero sí que fue como la gota que rebalsa el vaso y que implica, ¿no es cierto?, la participación incluso del general Pinochet y del ejército en la conspiración que ya estaba gestándose en la Marina. La verdad es que sé bastante menos porque he leído menos, es un vacío mío, de cómo se gestó el golpe o es un vacío o es una resistencia mía a leer al general Pinochet. Cómo se gestó el golpe y cómo participó cada uno. Pero yo creo que es bastante absurdo y nadie puede sostener que un discurso en el Teatro Caupolicán el día 9 de septiembre desató el 11 de septiembre y lo que pasó después. Eso, pero simplemente no merece a nadie, dice. No se sostiene. Lo que hizo Carlos Altamirano en ese discurso fue leer la carta de los marinos que estaban siendo procesados en la Marina porque habían denunciado que había al interior de la Marina un proceso conspirativo.
fueron sorprendidos, fueron detenidos, se inició un juicio contra Altamirano, contra Óscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez, que habían tenido una reunión con estos marinos. Me parece que era el sargento Luna, se llamaba, no recuerdo, había dos que eran los más destacados, los dirigentes, y ellos enviaron una carta denunciando que habían sido torturados y que había un intento de golpe en la Marina. Pero yo no creo que el discurso, pongámonos la mano en el corazón, preguntémosle a alguien que participó en el golpe, si lo que lo decidió a estar con el golpe fue el discurso de Altamirano el 9 de septiembre en el Caupolicán. Yo creo que nadie sinceramente puede decir eso. Bueno, ahí hay opiniones y es para largo, para un buen análisis. Pero vamos un poco al exilio. Para ti haber sido duro, ¿no es cierto?, tener que salir del país cuando contabas hace poco rato atrás que lo único que querías era llegar desde Estados Unidos a Chile para participar en el proceso revolucionario de Allende. ¿Cuál fue tu experiencia en la República Democrática Alemana? Yo, primero, en realidad no tuve que salir del país. Yo no pude volver al país. Ajá. Porque a mí el golpe militar me sorprendió fuera de Chile. Yo estaba en la gira anual que hacía Codelco para abrir nuevos mercados del cobre. Habíamos abierto en el 71 el mercado chino. Y ese año hacíamos negociaciones en la RDA, en la Unión Soviética y en Japón. Cuando estábamos en la Unión Soviética, recibí yo un llamado de mi amigo Carlos Lazo, que era miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, que me dijo: regrésate de inmediato porque la situación es crítica. Y yo regresé de inmediato, continuó el resto de la delegación la gira, conseguí el avión más próximo que había, pero el avión más próximo llegaba el 11 de septiembre y no pudo aterrizar en Santiago. Llegaste a Buenos Aires. Me quedé en Montevideo y pocas horas después me fui a Buenos Aires. Acuérdate que Montevideo ya había una dictadura. Entonces la verdad es que aterricé un poco nervioso en Montevideo. Ahí me enteré del golpe y ahí me enteré de la muerte del presidente Allende. En la radio Carve de Montevideo, Uruguay. Me fui a Argentina y de Argentina empezamos a reagruparnos y en una reunión los socialistas que estábamos afuera con los demás partidos de la izquierda, que se hizo en La Habana, a mí me designaron secretario ejecutivo de una oficina que se acababa de formar en Roma, que se llamó Chile Democrático, y que era el coordinador de lo que se llamaba el Movimiento Solidaridad con Chile en el exterior. Entonces yo me fui a Roma y estuve 2 años ahí de secretario ejecutivo de esa oficina, para decírtelo muy sinceramente, tratando de hacer todos los días todo lo que pudiera contra la dictadura. La estrategia era, en un primer momento, la estrategia del Partido Socialista fue formar hombres armados para poder derrocar a través, digamos, de un conflicto, digamos, al general Pinochet. Mira, por lo que yo entiendo, no es un área en la que yo nunca haya tenido una especialidad, pero por lo que yo entiendo, lo que han dicho los protagonistas y que están en los libros de historia, el Partido Socialista tenía al momento del golpe un grupo de personas que tenían formación militar básica y armamento básico, que obviamente, al considerar los números y el tipo de armamento, sin perjuicio de que puedan haber sido muy valientes, no permitían enfrentar a un ejército profesional. Posteriormente, lo que hace el Partido Socialista es... Pero tú en lo personal jamás pensaste tomar las armas para venir a derrocar al general Pinochet, en esos 2 años, 3 años. ¿Lo hubieras hecho? Mira, románticamente yo lo hubiera hecho, pero no se dio la oportunidad. Creo que no me habrían seleccionado tampoco después de hacer un examen, pero yo lo habría hecho. ¿Cuál fue el impacto para ti en globo, tu experiencia en la República Democrática Alemana? ¿Qué era el socialismo real? Quizás lo que tú ansiabas, digamos, teóricamente. No, los socialistas siempre tuvimos una postura muy crítica de lo que se llamaba el socialismo real. Eso es... ¿Antes de haber vivido la experiencia? Eso es fundacional. El Partido Socialista... Más bien de la Unión Soviética, pero no sé si... La Unión Soviética y todo lo que estaba a su alrededor. No, eso es...
Bueno, yo me reconozco en la formación del socialismo, en la vertiente del socialismo libertario. Al Partido Socialista confluyen distintos segmentos. Al Partido Socialista confluyen marxistas, socialdemócratas, estoy hablando del año 33, el anarcosindicalismo. Eugenio González era anarquista, era estudiante anarquista, y Óscar Schnake era dirigente sindical anarcosindicalista. Marmaduke Grohe era un militar que nunca había leído a Marx, que decía que Marx era una persona que se veía por su barba, que era un muy buen ser humano. Confluye el trotskismo al Partido Socialista, antistalinista, profundamente antistalinista, al promediar el año 30 y tantos. El Partido Socialista es un crisol. Y después los guevaristas o Heleno, pero ya en la década del del 60. Bueno, después vino el impacto de la Revolución Cubana en mi generación, que es un impacto muy fuerte. Pero el Partido Socialista es un crisol. Lo que pasa es que no siempre resulta como crisol. No siempre realiza la síntesis que un crisol se supone que tiene que realizar. Pero el Partido Socialista es siempre crítico. Siempre. Si tú ves desde el año 33, pasas por lo que es la tradición de la reflexión de Eugenio González, la introducción al programa del 47, Allende, la invasión a Hungría, la invasión a Checoslovaquia. El Partido Socialista sistemáticamente condena el estalinismo, siempre. Pero no me confundas Allende con el Partido Socialista, no, de acuerdo a todo lo que hemos... Estoy hablando del Partido Socialista. Ya. Ahora, se produce en el partido un fuerte impacto de la Revolución Cubana. Y la evolución que sigue la Revolución Cubana también impacta al Partido Socialista. Entonces, la formación en Cuba de un solo partido, la adhesión al marxismo-leninismo, eso impacta también en el Partido Socialista, y hay sectores del Partido Socialista a fines de los 60 que comienzan a identificarse con la idea marxista-leninista. Eso, cuando comienza el proceso de renovación, es uno de los grandes puntos de discusión, en que los que estamos por... Yo siempre hablé, tengo publicado mi primer libro, se llama El socialismo chileno, renovación y rescate. No es solo renovación, es rescatar la fundación, rescatar a Eugenio González, rescatar el pensamiento democrático de Allende. Entonces es una historia muy bonita desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista en que nadie tiene 100% la razón, pero esos son los hechos. El partido siempre fue un partido tremendamente crítico y además siguió un partido hereje. Este partido se fascinó con la experiencia china. ¿Por qué? Porque era antisoviética. El partido siguió estrechamente, estableció una relación muy sólida con la experiencia yugoslava, que era autogestionaria. Y algo parecido ocurrió con la Revolución Cubana, y era una revolución que no se realizó de acuerdo a los moldes de lo que era el movimiento comunista internacional en ese momento. Ahora, al mismo tiempo manteníamos una alianza estrecha y fructífera con el Partido Comunista, pero sin nunca ocultar estas diferencias. ¿Te impactó a ti la violación de los derechos humanos en los países del socialismo real, y eso puede haber sido quizá el inicio de esta renovación, al haberlo sufrido ustedes acá? No, yo creo que, bueno, me impactó, pero la respuesta es sí, pero no es el inicio de un proceso de renovación. Primero porque aquí en Chile gente como Tomás Mulián, Manuel Antonio Garretón, José Joaquín Brunner y otros realizan, Carlos Ortúzar, que murió, realizan una reflexión muy profunda y muy valiosa, autocrítica del proceso de la Unidad Popular, donde están los gérmenes de la renovación. Y en el exterior, Raúl Ampuero, Bosco Parra, Carlos Altamirano, yo y otros comenzamos también un proceso en esa misma dirección. ¿Cómo fueron? Y eso es Italia. Eso claro. es Italia. Cuando yo me voy de Roma a los 2 años a Berlín en la RDA, porque mi amigo Carlos Altamirano me pide que me vaya a Berlín a hacerme cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, y yo hago lo que Bosco Parra alguna vez llamó el gesto más revolucionario que él conoció en el exilio, que es cambiar Roma por Berlín Oriental. Me voy con todos los libros de Gramsci que existían en las librerías italianas. Había leído algunos, pero me faltaban muchos. Me llevo en mis maletas todos esos libros. Bueno, aparte de Mao, de Trotsky, de la Rosa Luxemburgo, yo leía todo, no leía solo a Lenin. Pero tienes que leer a Pinochet también, entonces. Tengo que leerlo también, pero tengo que todavía hacer algunos ejercicios respiratorios para llegar a eso, porque me resulta muy difícil.
Bueno, entonces no es lo que tú señalas. Ahora, lo que tú señalas sí existió, la vivencia del socialismo real, no solo para mí, yo creo que para mucha gente, y no solo en la RDA, sino también en Rumanía, donde estaba Ceausescu y que acogió a muchos chilenos, y en otros países, nos muestra países donde no existe el grado de libertad que a nosotros nos parece que corresponde a una sociedad que se define como socialista. Costó mucho que la gente que estaba exiliada y la gente que se había quedado aquí en Chile aceptara esta transformación ideológica del Partido Socialista. ¿Ellos no hubieran preferido seguir luchando? El Partido Socialista siguió luchando. Pero por otra vía, digamos. Pero aquí en Chile realmente la historia de todos los partidos, no solo del Partido Socialista, pero la del Partido Socialista, que es un partido más desarmado, un partido más desorganizado, que no tenía estructuras más fuertes, y por lo tanto tuvo un primer periodo tremendo. Allí murió Ponce, Lorca, sucesivas direcciones fueron cayendo, gente de afuera ingresó al interior, ya más tarde Camilo Escalona, en fin. Pero justamente por eso tú hiciste otro planteamiento con Carlos Altamirano, con el socialismo renovado. No sigamos esta vía de choque, sino que realmente asumamos la democracia como sistema. Ningún sector del Partido Socialista estuvo nunca en Chile en la línea armada, porque cuando se produjo lo que se llama el giro táctico del PC, que planteó la política de la rebelión, sí, eso comenzó a generar diferencias con el sector almeidista del Partido Socialista. Y esas diferencias fueron madurando hasta que se produjo la incorporación de ese sector también a la concertación junto con nosotros y luego la unidad del Partido Socialista. Así que no hubo en realidad ningún socialista que estuviera en esa política. Ahora, ¿cómo fue tu operación, la llamada Operación Retorno? Tú pudiste llegar a Chile en 1987, un año antes del plebiscito. Mira, te cuento una anécdota. Yo volví en el 87, en el verano del 88, en enero del 88, volví en agosto del 87, mi hija que vivía en Holanda y que sigue viviendo en Holanda, vino a verme a Chile y fuimos a Mendoza. Era mi primera salida de Chile después de haber vuelto en agosto del 87. Yo tenía un tic de los exiliados. Vivían haciendo esto para estar seguro que el pasaporte lo tenían aquí. No la pistola, el pasaporte. No la pistola, la pistola es más abajo, el pasaporte. El pasaporte era una joya. Bueno, tenía un cierto temor, era mi primera salida, era después de 14 años de no haber podido entrar, salir. Entonces llego a la policía y le digo a mi hija, ponte tú adelante porque te van a pedir, tenía menos de 18 años, te van a pedir y le dicen, usted tiene permiso de su padre, yo soy el padre. Le paso el pasaporte y el policía me dice, ¿usted cuándo volvió a Chile? El 29 de agosto de 1987. No, me dice. ¿Cómo no? No, me dice, usted volvió en 1984. ¿No se acuerda de los aviones, don Jorge? Bueno, yo volví el 84 y volví 3 veces. Sí, claro. Una presión muy fuerte. Volví con Gasmuri, volví con Guastavino, con Condesa, con Vargas, con Eduardo Rojas, en un avión Air France. Nos sacaron esposados después de 12 horas con viento fresco a Argentina. No nos dejaron bajar del avión. Volvimos al día siguiente en una Bianca y 39 días después volvimos nuevamente en un avión a la Italia y después de eso me volví a Holanda porque tenía mi familia y mi quehacer. Pero yo volví en realidad el 84. El cielo de Chile lo miré desde arriba del avión el 84. Mi regreso con Consuelo fue el 87. Una última pregunta. ¿Estás de acuerdo con el eslogan del Partido Comunista, ni perdón ni olvido? Yo no sé si es el eslogan del Partido Comunista. Yo creo que el perdón es básicamente una cuestión individual. Los partidos no decretan perdón, ni lo decretan los gobiernos, ni los decretos, ni las leyes. Por eso que la reconciliación siempre me ha parecido una política equivocada, planteada como política de Estado. La reconciliación es un estado de espíritu que nos permite convivir más allá de las diferencias que pueden haber sido terribles que hubo en el pasado. Pero la reconciliación no se decreta ni se exige. Yo he visto algo que me inquieta mucho. No se le puede exigir, además, a los familiares de las víctimas, que son víctimas,
no se les puede transformar en víctimas de que no perdonen. Exigirles el perdón y decirle ustedes no son buenas personas porque no perdonan, eso no me parece. Entonces el perdón dejémoslo aparte, porque eso no es una política de Estado, esa no es leyes del Parlamento. Y el olvido yo no lo recomiendo, no se lo recomiendo a nadie, ni en su vida personal ni en su vida social. Por eso hacemos este programa. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.